Iniciamos con la parte de la agenda. Vamos a ver cuáles son los temas que vamos a estar revisando. Como primer punto, pues vamos a revisar aquellos aspectos de seguridad que pues que deben importarnos, que debemos tomar en consideración, ¿sale? Aquellos conceptos o aquellos temas de seguridad que pueden ser un riesgo para nuestros sistemas, ¿sale? Vamos a ver cuáles son esos puntos. En el tema 2 vamos a ver una introducción a la seguridad. Aquí vamos a entender un poco cómo se maneja la parte de administrar servicios en la nube de Oracle, de tal manera que nosotros sepamos en qué áreas debemos de enfocarnos pues para aumentar la seguridad, ¿sale? En el punto 3 vamos a ver opciones de seguridad en Oracle Cloud Infrastructure. Como tal, una vez que nosotros en el punto 1 hayamos visto cuáles son esos puntos de riesgo, pues entonces en el punto 3 vamos a ver cuáles son esas opciones, esas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar nuestra seguridad y por supuesto pues a disminuir el riesgo de algún ataque en alguno de nuestros servicios. Para finalizar en el punto 4 vamos a ver unos ejemplos de arquitectura, vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar estos conceptos de seguridad, pero cómo ya podemos aplicarlos dentro de una arquitectura, ya plasmarlos pues en un diagrama como tal. Muy bien. Pues comenzamos con el punto número 1. Vamos a ver cuáles son esos puntos, cuáles son esos aspectos de seguridad que pueden poner en riesgo mis sistemas. Antes de comenzar con este tema, hay un punto importante, el tema de concientizar que los riesgos actualmente pues son latentes, ¿no? ¿Riesgos en qué? Pues riesgos en que podemos ser atacados por alguna amenaza, ¿no? Particularmente, pues, ¿quién va a ser atacado? Pues nuestros sistemas, ¿no? ¿Quién va a ser atacado? Pues seguramente mi base de datos, seguramente mi servidor, seguramente, pues, en la parte de red, pues, seguramente pueden ser atacados mis switches, etcétera, ¿no? Entonces, son las tecnologías, son las capas que pueden ser atacadas, ¿no? Entonces, concientizarnos de que, pues, el riesgo está latente, de que el hecho de que nosotros como expertos en tecnología no nos haya sucedido alguna eventualidad de ese tipo, no quiere decir que no existan. Todo lo contrario, sabemos que el riesgo está latente. Seguramente ustedes han escuchado noticias de temas de seguridad, de temas de ataques que se han perpetuado pues en algunas empresas, ¿no? Entonces, la situación es que es real, la situación es que puede suceder, y entonces antes de que suceda una eventualidad, pues tenemos que tomar acción para reducir los riesgos. Muy bien. Entonces, dentro de los temas que deben de preocuparnos, que no podemos dejar pues de lado, está el tema del ransomware. Seguramente ustedes han escuchado pues este concepto, donde pues lo que hace este ataque es que va a secuestrar de cierta manera nuestra información. ¿Sale? Entonces, si queremos nosotros evitar este tipo de ataques, pues Oracle precisamente nos proporciona una serie de opciones que podemos habilitar para pues, poder reducir el riesgo, ¿sale? En un momento vamos a ver cuáles son esas opciones que podemos aplicar para reducir el riesgo de un ataque del tipo ransomware. El siguiente punto, pues es el tema de errores humanos. Recuerden que nosotros pues también como administradores, pues estamos expuestos a cometer algún error. Muchas veces, pues sin querer, se nos puede pasar por ahí algún comando, donde podemos a lo mejor eliminar algún servicio, algún dato. Podemos modificar alguna configuración sin querer, ¿no? Entonces, el hecho de que exista ese concepto, pues también es un riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos mitigarlo? Pues bueno, podemos mitigarlo empezando pues teniendo una buena administración en la parte de seguridad, ¿no? Dando los privilegios correctos a cada uno de mis usuarios, dependiendo pues el rol precisamente de cada usuario, ¿no? Si yo soy un usuario administrador, pues yo tengo que tener permisos pues, completos, ¿no? Para poder modificar servicios, para poder modificar información, para poder eliminar servicios, etcétera, ¿no? Entonces,
Si un usuario es, digamos, un usuario que solamente va a generar a lo mejor algún reporte, pues yo no le puedo dar algún permiso adicional, porque eso, bueno, al final, pues es un riesgo, ¿no? El tema del talento en ciberseguridad, hasta hace más o menos un par de años, este era un tema que sí era, pues, crítico, porque realmente los que nos dedicamos al tema de tecnología, pues yo creo que en muchos casos no estábamos del todo pues capacitados, no conocíamos a lo mejor todo el contexto de seguridad. Entonces, de cierto tiempo para acá también es un hecho que pues nosotros como expertos en tecnología, pues hemos venido preparándonos en este aspecto de la ciberseguridad, ¿sale? Entonces es un punto también importante a considerar. El tema de los riesgos geopolíticos, recordemos que actualmente pues el mundo pues, vive por situaciones complicadas, conflictos entre países. Sonará a lo mejor un poco, pues a lo mejor difícil de que suceda, pero si llega a suceder un ataque del tipo geopolítico, por supuesto las empresas están expuestas a ser atacadas también por ese tipo de situaciones. Entonces es un tema que no podemos dejar de lado, ¿saben? El siguiente tema es el tema de servicios de tipo SaaS dispersados que va de la mano con el tema de ambientes distribuidos. Recordemos que un ambiente del tipo SaaS es bueno, recordemos que SaaS es como tal un portafolio de servicios que nos proporciona Oracle, no es una categoría de servicios. Dentro de esta categoría de servicios nosotros podemos tener tecnologías, servicios, por ejemplo, de integración, donde estos servicios de integración nos pueden ayudar a intercomunicar servicios de nube a nube, de nube a on-premise. Entonces, esa intercomunicación precisamente hace que estos ambientes sean híbridos, porque estoy teniendo servicios en la nube y servicios on-premise, ¿sale? Y aquí el punto importante es, si yo tengo este tipo de servicio, tengo este tipo de arquitectura, pues ¿cómo puedo hacer para reducir los riesgos en esa intercomunicación, ¿sale? También vamos a ver un poco más adelante cuáles son esas opciones que Oracle pone a nuestra disposición. Aquí el tema de servicios dispersados, bueno, lo que veíamos previamente, cómo nosotros podemos mitigar esos riesgos en la intercomunicación de esos servicios que podemos intercomunicar a través de la plataforma o de los servicios que están dentro de la categoría de SaaS. Primero, pues definiendo una buena arquitectura, ¿sale? Una buena arquitectura no solamente es decir, yo voy a poner mis servicios en esta red virtual, en esta subnet, sino también tiene que ver con el tema de qué accesos le estoy dando desde afuera a esos servicios. ¿Cómo se van a intercomunicar con otros servicios también, por supuesto, ¿no? Entonces, una buena arquitectura de red es cómo voy a poner mis servicios, pero también cómo los voy a intercomunicar. La parte de Bastion es un servicio que nos ayuda a proteger aquellos servicios que están expuestos a Internet, que están expuestos a través de un endpoint público, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una base de datos que está expuesta a Internet, porque mi requerimiento así lo implica, yo puedo configurar, yo puedo usar el concepto de Bastion, donde el concepto de Bastion como tal, pues es una máquina que yo pongo enfrente de mi base de datos, de tal manera que a mi base de datos yo le cierro los puertos públicos y el acceso a mi base de datos va a ser a través de ese servicio de Bastion, ¿sale? Entonces yo estoy poniendo una capa de seguridad entre mi base de datos y, pues en este caso, las conexiones que están llegando hacia mi servicio como tal. También, ¿cómo puedo mitigar el tema de servicios dispersados? Pues también teniendo una buena administración de mis recursos y pues aplicando actualizaciones constantes a mi sistema operativo, mantener actualizados mis sistemas operativos y aplicar constantemente actualizaciones de seguridad. También aquí tenemos la parte de certificados. Recordemos que hay un concepto que se llama data in transit. Datos en tránsito. Por ejemplo, cuando yo tengo una aplicación, esa aplicación está consultando información de una base de datos, esa información tiene que viajar por la red. A eso le llamamos data in transit, ¿sale?
El detalle aquí es que si nosotros tenemos ese tipo de arquitectura, tenemos que asegurar esa información que está viajando de un lugar a otro a través de la red. ¿Cómo lo hacemos? A través de certificados de seguridad. Si yo no configuro certificados, la información que está viajando pues está expuesta pues, a que cualquier persona pueda interceptarlo, ¿no? Y pueda hacer uso indebido de esa información. La parte de CloudGuard es una tecnología que nos ayuda a escanear nuestra base de datos y nos regresa al final como salida una serie de recomendaciones en aspectos de seguridad. Vamos a ver un poquito adelante un ejemplo pues más detallado de la parte de CloudGuard. La parte de Vulnerability and Scanning y Data Safe son dos conceptos que van muy de la mano. Son conceptos o son tecnologías que nos ayudan también a escanear, pero a nivel de servicio. ¿Qué puedo escanear con estas opciones? Puedo escanear bases de datos completas, puedo escanear máquinas virtuales, puedo escanear servicios de almacenamiento, puedo escanear máquinas virtuales, máquinas físicas, etcétera, ¿no? Y también al final, como salida, pues me va a regresar un conjunto de recomendaciones de las cuales yo tengo que trabajar para precisamente pues, reducir esos riesgos en la seguridad. Estas recomendaciones que estas herramientas me van a regresar, me las van a regresar en categorías, categoría alta, categoría media y categoría baja. Por supuesto, pues yo tengo que empezar a trabajar con aquellas recomendaciones que están en categoría alta. Muy bien, regresando al tema de aquellas situaciones, aquellos conceptos que me deben de preocupar en temas de seguridad, también está el tema de que la seguridad es compleja, y esto es cierto. La seguridad puede ser compleja, pero también puede llegar a un punto en el que el tema de seguridad pueda ser controlable y entendible. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues vamos a lograrlo pues involucrándonos en cuáles son los aspectos que me tienen que preocupar en temas de seguridad y luego cuáles son las opciones que yo tengo para poder reducir esos riesgos en seguridad, ¿no? Entonces tengo que empezar a ver cuáles son esos escenarios en temas de seguridad, porque como les comentaba hace un momento, pues al final es un riesgo real que actualmente pues estamos expuestos, ¿no? El siguiente tema es Supply Chain Vulnerabilities. Esto tiene que ver con la parte principalmente de aplicaciones. Recordemos que Oracle también nos proporciona aplicaciones en el esquema SaaS, donde pues Oracle nos proporciona el acceso a una aplicación, pero ojo, aquí Oracle se hace cargo de toda la parte de administración, de aplicar actualizaciones a la capa de aplicación, a la capa de base de datos, a la capa media, si es que existiera como un WebLogic, por ejemplo, si existiera algún servidor, por ejemplo, FTP, pues también Oracle se hace cargo de todas esas capas, ¿no? Se hace cargo de todo el mantenimiento. Entonces, aquí lo importante es saber que Oracle, pues también está constantemente aplicando esas buenas prácticas en seguridad, ¿no? Las opciones de seguridad que vamos a ver en el punto 3 de esta sesión, Oracle también los aplica en sus esquemas SaaS. El tema de fraude, pues también es un hecho, pues que es real, ¿no? Si nosotros no protegemos nuestra información y si la información cae en manos, pues de personas malintencionadas, pues seguramente vamos a estar expensos a sufrir, pues, temas de fraude, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en reducir, pues, el tema de fraudes. Y al final nosotros llegamos o tenemos que llegar a un punto donde yo tengo que cumplir ciertos requisitos, tengo que cumplir ciertas políticas en temas de seguridad, de tal manera que mis ambientes permanezcan seguros, ¿sale? ¿Cómo vamos a lograr esto? Ahorita vamos a ver las opciones de seguridad para ver qué opciones podemos aplicar en cada uno de los servicios que nosotros tengamos. Regresando un poquito al tema del ransomware, vamos a ver cómo nosotros podemos mitigar, podemos disminuir el riesgo de este tipo de ataques. Primero,
Recordemos que el ransomware, como trabaja, pues es que va a tomar mi información, la va a encriptar, la va a secuestrar de cierta manera. Si yo en mi sistema recibo un ataque de este tipo, pues ya no voy a poder leer mi información. ¿Cómo puedo recuperarme de ese tipo de ataques? Pues bueno, primero dispersando el tema de mis respaldos. Si yo solamente tengo un punto de almacenamiento de mis respaldos y ese punto de almacenamiento llega a ser atacado por un ransomware, pues voy a perder mi respaldo, ¿no? Entonces, ¿cómo me recupero? Pues no voy a poder recuperarme. ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues que yo tengo que tener más de un punto de almacenamiento de respaldos. Como comúnmente decimos, hay que tener el respaldo del respaldo. De esta manera nosotros podemos pues reducir ese riesgo, ¿no? El tema de snapshots, recordemos que en la nube nosotros tenemos diferentes servicios de almacenamiento, ¿no? Y algunos de esos servicios nos permiten generar snapshots de nuestra información. Si nosotros generamos constantemente snapshots, pero además los generamos en diferentes puntos también de almacenamiento, pues vamos a estar de cierta manera pues, protegidos contra este tipo de ataques. La parte de replicar máquinas virtuales, al final recuerden que una máquina virtual pues, también contiene información, la información misma del sistema operativo. Por ejemplo, también puede tener información misma de una aplicación. Y lo mismo, si mi máquina virtual es atacada por un ransomware, pues yo tengo que tener una estrategia de replicación para poder recuperarme en caso de un ataque. Esto a lo mejor un poquito más entrando en temas on-premise, el tema de estos externos, pues también, ¿no? Si yo tengo un disco externo que lo estoy ocupando para almacenar información, pues la recomendación es que no lo tenga conectado constantemente, porque recuerden que si mi servicio es atacado, pues también ese disco externo va a ser infectado, va a ser atacado. Entonces, ahí la recomendación es, si yo estoy generando respaldos en un dispositivo externo, cuando hago una copia de mi respaldo lo conecto y cuando termino de copiar, pues los sistemas de cintas, recuerden que pues, nos pueden ayudar pues también a almacenar respaldos, pues, es una opción como tal más económica contra pues almacenarlos pues, en un disco como tal, ¿no? Actualmente los sistemas de cinta también ya tienen opciones para poder encriptarlas, ¿sale? Entonces, si yo encripto información, también voy a reducir esa posibilidad de ataque a mi información, particularmente en este caso, pues a mi respaldo. El tema de los appliances, recuerden que un appliance es en su conjunto un grupo de hardware, ¿sale? En este caso podemos ver, por ejemplo, como servidores, como la parte de almacenamiento mismo, la parte de red, con el tema de switches, por ejemplo. Entonces, un appliance eso es su conjunto, una infraestructura que va a trabajar para cierto servicio en común. Por ejemplo, yo tengo un appliance que actualmente Oracle ofrece, que es el famoso ODA, Oracle Database Appliance, el cual es un hardware que está diseñado para trabajar de una manera óptima con mi base de datos. Pero también puedo tener un appliance, por ejemplo, de almacenamiento, donde yo ese appliance de almacenamiento, pues puedo ocuparlo también pues, para almacenar respaldos. Entonces, si yo tengo dos appliances, primero tengo una base de datos y en el otro tengo almacenamiento, yo puedo intercomunicarlos para que mis respaldos de base de datos, de mi appliance de base de datos, se guarden en el appliance que está dedicado para almacenamiento. ¿Vale? Entonces, aquí también pues, reducimos riesgos, porque si mi servidor de base de datos es atacado por un ransomware, mis respaldos están guardados en un hardware pues, diferente aparte. Entonces, aquí estamos reduciendo los riesgos. También el tema del ransomware lo podemos disminuir el riesgo de un ataque utilizando pues, credenciales para nuestros respaldos. Recuerden que nuestros respaldos, cuando los encriptamos con una llave. Esa llave pues, es una contraseña que nos va a ayudar para cifrar y descifrar nuestra información. Entonces, si yo tengo varios puntos de almacenamiento de mis respaldos, aquí la recomendación es que nosotros tengamos una contraseña diferente para cada uno de esos puntos de respaldo. De esa manera, nosotros estamos disminuyendo también el riesgo de un ataque de tipo ransomware.
El segundo punto es introducción a la seguridad. Aquí vamos a entender un poco cómo es que Oracle ofrece sus servicios y cómo es que nosotros los podemos administrar. También hay que entender que Oracle nos deja cierta responsabilidad, pero también Oracle tiene cierta responsabilidad en la administración de ciertas capas. En el primer listado de servicios tenemos un ejemplo de servicios en ambiente on-premise, donde tenemos desde la parte de data, la parte de devices, que tiene que ver con la parte de servidores, switches, etc. La parte de identities, la parte de comms, la parte de usuarios, permisos, la parte de aplicaciones, la capa de red, sistema operativo, etc. Tenemos todo un conjunto de servicios que cuando nosotros administramos un ambiente on-premise, nosotros administradores, como expertos en tecnología, somos los responsables al 100%. Cuando nosotros tenemos ambientes en la nube, aquí cambia un poco la situación, porque en este caso Oracle nos vende cierto tipo de servicios donde nosotros seguimos siendo responsables de ciertas capas. Por ejemplo, nosotros somos todavía responsables de la capa de datos, probablemente pues de las bases de datos, de los servidores, de los accesos, de los permisos, roles, etcétera, de las aplicaciones, de las reglas de acceso a través de la red, del sistema operativo. Pero aquí está lo interesante. Oracle se encarga también de ciertas capas. Por ejemplo, Oracle se encarga de la parte de virtualización. Oracle se encarga de la parte física, con servidores, en la parte de red, que vienen siendo pues, los switches, y en general toda la parte física que viene siendo el data center. Oracle tiene cierta responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que bueno, primero pues notemos que tanto en un listado de servicios on-premise como en un listado de nube, pues tenemos el mismo grupo de servicios que podemos tener. Al final eso es lo importante. Pero aquí, recapitulemos un poco, aquí lo importante es ver cuáles son esos servicios que de Oracle nosotros somos responsables y cuáles servicios Oracle tiene la responsabilidad de administrarlos, de aplicarles parches, de actualizarlos, etc. ¿Vale? Entonces, de este modelo de seguridad compartida, pues vamos a partir de que nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en estos servicios, porque estos son los que nosotros somos responsables y aquí tenemos que aplicar nosotros las mejores prácticas. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder aplicar esas mejores prácticas en seguridad? Pues aquí tenemos un modelo de 5 conceptos que nosotros vamos a poder aplicar dentro de la nube y los cuales pues, nos van a poder ayudar a mejorar nuestra seguridad de nuestros servicios. El primer punto pues es la parte de identity, que es la parte, pues digamos, inicial, la parte básica donde nosotros empezamos a configurar usuarios, grupos, políticas, compartimientos, etcétera. ¿Sale? Todo esto pues tiene que ver con seguridad. ¿Qué tipo de permiso yo le doy a qué usuario de acuerdo a su rol? La parte de dispositivos, la parte de servidores, por ejemplo. ¿Cómo yo aseguro los servidores? Bueno, pues a lo mejor quitándoles la conexión a través de una IP pública, por ejemplo, ¿no? Dejando que los servidores solamente se conecten pues, internamente, de manera local, ¿sabe? Eso reduce mucho el riesgo de un ataque. Esto pues va muy de la mano con el punto 3, la parte de red. Pues, bueno, yo ahí quito un acceso público y estoy reduciendo el riesgo de un ataque considerablemente. La parte 4, cuando yo hago una carga de información, por ejemplo, ¿cómo hago para proteger esa información? Un ejemplo, si yo voy a hacer una migración de datos de una base de datos on-premise a una base de datos en la nube, ahí yo estoy teniendo data in transit, estoy teniendo información en tránsito. Entonces, ¿cómo hago para proteger esa información? ¿Sabe? Y como punto 5, pues, ¿cómo hago para proteger como tal ya mi información que tengo almacenado en la nube? ¿Qué opciones tengo para asegurar esa información? Ahora, aquí tenemos un grupo de servicios que nosotros vamos a poder ocupar
pues para poder mitigar esos riesgos que tenemos pues de algún ataque, ¿no? Algún ataque potencial. Es importante mencionar que cada una de estas opciones de seguridad no aplica para cualquier servicio, ¿sale? Tenemos que saber primero cómo funciona esta opción de seguridad para entonces determinar sobre qué servicio lo puedo configurar. Por ejemplo, empezamos con el primero, que es la parte de CloudGuard. La parte de CloudGuard, pues es una opción que a mí me permite, como lo veíamos hace un momento, analizar cierto grupo de servicios y al final me regresa un listado de recomendaciones. ¿Sale? ¿Cómo funciona más particularmente el tema de CloudGuard? Pues bueno, primero, cuando nosotros habilitamos el servicio, nosotros le definimos qué servicios van a estar asociados a esta opción de CloudGuard y entonces, pues este grupo de servicios los va a examinar. Va a examinar, va a determinar si hay alguna configuración que comprometa, por ejemplo, la seguridad. Posteriormente, pues después de examinar esos servicios, pues va a detectar problemas, ¿no? Va a detectar problemas y nos va al final pues a regresar con una respuesta, pues una serie de recomendaciones. Muy importante, CloudGuard también, dependiendo del tipo de recomendación que nos regrese, también tiene la opción de que aplique la solución de manera automática. Pero esto va a depender pues el tipo de recomendación. Estos son algunos servicios que son soportados por CloudGuard. Por ejemplo, con CloudGuard yo puedo examinar máquinas virtuales, máquinas físicas, puedo examinar la parte de la configuración de red en general, cómo está configurada mi red. Si es que mi red tiene algún punto de riesgo, ¿no? En la parte de configuración, mis balanceadores, la parte del identity, que es pues, toda la parte de usuarios y permisos, la parte de pues, almacenamiento, como pues, en este caso Object Storage, Block Volume, la parte de base de datos, también muy importante, revisa pues, si tengo también hay alguna configuración que pueda comprometer mi seguridad, ¿sale? Entre otras opciones que podemos también escanear con esta parte de codificar. Continuando con mi portafolio de servicios que a mí me pueden ayudar a aumentar pues el nivel de seguridad, está la parte de security zones, zonas de seguridad. ¿Qué es una zona de seguridad? Aquí en esta parte, esta opción hace uso de un concepto dentro de la nube de Oracle que se llaman compartimentos. Estos compartimentos son un concepto lógico que me va a ayudar a agrupar cierto número de servicios, ¿sale? Entonces, yo primeramente defino un conjunto de reglas que se van a tener que cumplir sí o sí cuando yo creo, cuando yo aprovisione un servicio en la nube. Por ejemplo, si yo voy a provisionar una base de datos, yo le puedo decir o yo puedo generar una regla donde yo diga que mi base de datos, en la parte del usuario de administrador, pues tenga una contraseña segura que tenga que cumplir con ciertos requisitos, como el tema pues de la longitud, el tema de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etc., ¿no? Entonces, si mi servicio que yo voy a crear, que yo voy a desplegar, no cumple con algunas de las políticas que están definidas, pues mi servicio no se va a crear, va a mandar un error. Entonces, de esta manera yo estoy forzando a que mis servicios se creen con un mínimo nivel de seguridad. ¿Sale? La parte de Threat Intelligence es un servicio que a mí me ayuda a pues, detectar de una manera inteligente aquellos pues, riesgos de ataque, ¿no? Y este tema de Threat Intelligence es utilizado de manera pues, interna, por ejemplo, con CloudGuard. Si CloudGuard detecta alguna amenaza, lo va a detectar a través de Threat Intelligence, ¿sale? Entonces, Threat Intelligence tiene una base de datos de aquellos servicios que han sido detectados como amenazas, ¿sale? El tema de Vulnerability and Scanning funciona de una manera similar a CloudGuard. Vulnerability and Scanning también puede analizar cierto grupo de servicios, ¿sale? Y al final me puede regresar una serie de recomendaciones, también categorizadas pues, por nivel, ¿no? Crítico, warning o no crítico, ¿no? ¿Sale? El tema de
Vault Key y el tema de Vault Secrets van de la mano. Primero, Vault Key es una opción en la nube de Oracle que a mí me va a permitir guardar contraseñas, por ejemplo, para temas de encriptación. Y el tema de Secrets son precisamente esas contraseñas que yo voy a guardar dentro de mi Vault Key, ¿sale? Entonces, son dos conceptos que me ayudan de cierta manera pues, a mantener mis contraseñas encriptadas y de una manera segura. El tema de Data Safe en concepto es parecido a CloudGuard y también a Vulnerability Scanning. La diferencia es que Data Safe me va a ayudar específicamente a analizar mi base de datos. Data Safe me va a ayudar, por ejemplo, pues a revisar cómo está la configuración de los usuarios y va a detectar si existe algún riesgo en la configuración. Si a lo mejor algún usuario tiene un permiso, pues que no deba de tener. ¿Sale? También Data Safe, por ejemplo, pues revisa la información o analiza más bien la información que está dentro de mi base de datos y al final me regresa una recomendación de aquella información que es crítica, ¿no? Por ejemplo, contraseñas, nombres, direcciones, todo esto, y entonces me va a regresar una recomendación de qué es lo que debo de hacer con esa información. El tema de certificados que me va a ayudar, como les comentaba hace un momento, a poder pues intercambiar información de un servicio a otro de una manera segura. Recordemos el tema de Data in Transit, aquí es donde entra el tema de Data in Transit y cómo puedo yo asegurar esa información, cómo puedo encriptarla cuando viaja a través de la red, pues con certificados de seguridad. El tema de Shift Instances es un concepto reciente que Oracle pues, por ahí introdujo, donde ese tipo de instancias particularmente tienen pues una propiedad muy particular. Este tipo de instancias se encargan de proteger muy particularmente la parte del firmware de los servidores, máquinas virtuales, máquinas físicas, de tal manera que no permite que ciertos ataques vulneren la parte del boot, por ejemplo, de un Linux. De esta manera nosotros estamos evitando que pues algún código malicioso pueda introducirse en el tema, o bueno, en el punto de boteo de un sistema operativo y pueda inyectar código malicioso, ¿sale? A partir del inicio de un sistema operativo como tal. La parte de hosts dedicados, pues también es un punto que nos ayuda a mejorar la seguridad, porque no estamos compartiendo, pues a lo mejor, infraestructura con otros clientes, ¿no? Estamos teniendo como tal infraestructura dedicada, a la cual yo voy a estar completamente seguro que pues, solamente es para mí. La parte de Bastion, que también les comentaba que funciona como una capa entre un servicio público y el Internet, ¿no? Donde este sistema de Bastion pues, va a funcionar como un intermediario y me va a dar una capa adicional de seguridad. La parte de OS Management es una opción también muy interesante que me va a ayudar a administrar la parte de administración del sistema operativo. Particularmente, ¿en qué me va a ayudar? Pues, por ejemplo, primero, pues, detectar cuáles son aquellas pues, actualizaciones que no han sido aplicadas en mi sistema operativo y también esta misma opción, esta misma herramienta me va a ayudar a aplicar esas actualizaciones. ¿eh? También me va a ayudar pues, a ver si tengo algún tema de configuración que no esté pues, de manera correcta dentro de mi sistema operativo, por ejemplo, como el tema del firewall. Si yo tengo apagado mi firewall, pues esta herramienta me va a recomendar que tengo que prenderla, porque recuerden que un firewall pues, es una capa también adicional de seguridad. También esta parte de OS Management pues, va a detectar si mi sistema operativo está desactualizado. Y si está desactualizado, pues me va a recomendar actualizarlo. La parte de IAM, la parte de Identity and Management, es la parte que veíamos hace un momento, la parte de Identity, que me va a ayudar a definir cómo yo doy acceso a mis usuarios, qué permisos les doy, a qué servicios, para tener pues, un nivel mayor de seguridad. La parte del MFA, la parte del multifactor. Aquí quiero hacer un paréntesis porque esta parte sí es muy importante.
En este momento nosotros nos estamos enfocando en pues, ver cuáles son las opciones de seguridad que nosotros tenemos para aplicar del lado de la infraestructura de las empresas. Pero también muchas de estas opciones, pues tenemos que nosotros como usuarios, pues configurarlas, hacer uso de estas opciones. Seguramente ustedes, como usuarios de algún correo electrónico, de alguna red social, de WhatsApp, por ejemplo, en algún momento les ha llegado la recomendación de habilitar la parte de multifactor de autenticación, el famoso pues, logueo en 2 pasos, ¿no? Pero si nosotros no hacemos uso de esa herramienta, pues entonces nosotros también vamos a estar vulnerables a ser pues, atacados por un código malicioso. Entonces, la parte del multifactor es una opción que yo puedo habilitarlo del lado de mi infraestructura, sí, pero aquí también entra mucho la tarea de los usuarios que tienen que hacer uso de esta tecnología. Si no hacen uso de esta tecnología, como les comentaba, pues estamos en un riesgo potencial, ¿sale? Entonces, aquí lo que yo quiero transmitirles es que no toda la responsabilidad está del lado de nosotros como administradores. También del lado de nosotros como usuarios, también me incluyo como usuario de ciertos servicios, pues también tengo que usar esas opciones de seguridad que ponen a nuestra disposición. El tema de la federación va muy de la mano con el tema de identity. El tema de la federación es, bueno, cómo yo puedo unificar mi usuario para poder acceder a diferentes servicios. Por ejemplo, si yo tengo mi usuario, que es mi correo electrónico, ese usuario puede funcionar para acceder, por ejemplo, a Internet, a una red en específico, puede servir para conectarme, por ejemplo, a una aplicación, para conectarme a un servicio en la nube, para administrar ciertos aspectos, ciertos servicios dentro de la nube. Entonces, eso va muy de la mano con la parte de identity. Y esta parte de federación también puede ser, recordemos, puede ser pues, integrado con otros pues, servicios de terceros, por ejemplo, eh, como un servidor de usuarios, ¿no? Que también podemos hacer uso de ello. La parte de auditoría también es una parte importante. La parte de auditoría la podemos habilitar a diferentes servicios. En el caso de la auditoría a nivel de identity, si nosotros la habilitamos, podemos tener un registro detallado de qué va haciendo cada usuario, en qué momento, ¿sale? Entonces es muy importante mantener pues, esta parte de auditoría, para tener sobre todo pues, un control de lo que se va realizando de nuestro servicio. Parte del DDoS Protection es un servicio de Oracle que nos ayuda a protegernos de este tipo de ataques de DDoS. Recordemos que este tipo de ataques pues, son solicitudes que son enviados, por ejemplo, a un servidor web con la intención pues, de desbordar la capacidad pues, de carga de nuestro servidor, ¿no? Actualmente también es importante mencionar que este tipo de ataques ha disminuido bastante, pero bueno, el riesgo pues sigue latente, ¿no? Entonces, si yo detecto que soy propenso a recibir este tipo de ataques, pues puedo habilitar ese servicio de DOS Protection. La parte del Web Application Firewall es una opción que también me permite proteger mis aplicaciones. ¿Cómo protege nuestras aplicaciones? Bueno, primero, nosotros asociamos esta parte de Web Application Firewall a una o más aplicaciones. Y este servicio tiene asociado una base de datos dentro de la cual ya se encuentra un conjunto de servicios que han sido detectados como peligrosos, ¿sale? De tal manera que si mi aplicación recibe una petición desde un origen que está dentro de la base de datos de mi Web Application Firewall, este servicio lo va a rechazar de manera automática. Entonces yo estoy ahí incrementando el nivel de seguridad, estoy disminuyendo el riesgo. Pero también esta parte de Web Application Firewall me permite agregar mis reglas personalizadas para, pues también, si yo he detectado pues que un ataque viene de cierto origen, pues ese origen yo también lo puedo agregar como una regla dentro de mi Web Application Firewall, para pues también rechazar todas las conexiones que vengan de ahí. También la parte de Security List, la parte de Network Security Group son opciones que dentro de mi nube de Oracle pues, me ayudan a pues, tener un nivel de seguridad importante, permitiendo solamente el acceso pues, a ciertos grupos, a ciertos puertos,
De tal manera que, pues bueno, también ahí estoy disminuyendo la parte de la seguridad, ¿sale? Yo no puedo mantener todos mis puertos abiertos porque eso, evidentemente, pues es una brecha de seguridad. Entonces, con mi security list yo puedo reducir ese grupo de puertos que están abiertos a un grupo de servicios. Y la parte de Network Firewall, el concepto es muy similar a la parte de Security List, con la diferencia que aquí tenemos ya pues una propiedad que es la detección de intrusión, o sea, la detección de peligros que pueda haber hacia mis servicios que están en la nube. Entonces, es esto de Network Firewall, pues ya la siguiente generación de seguridad en la parte de red. Listo. En esta sesión nosotros hemos hablado mucho de la parte de identity. En la parte de identity es muy importante mencionar que pues nosotros empezamos definiendo pues usuarios, grupos y políticas. También es importante mencionar que yo a un usuario no le voy a asignar directamente una política o un permiso. Aquí esto funciona de la siguiente manera. Cuando yo estoy creando un usuario dentro de mi Oracle Cloud Infrastructure para pues, administrar ciertos servicios, yo genero primero un grupo y a este grupo yo le genero, bueno, le asocio un grupo de políticas. Esas políticas no es otra cosa más que los permisos que va a tener. Entonces, una vez que tengo ya mi grupo definido y mis políticas definidas, yo creo un usuario y a este usuario yo le asocio un grupo. ¿Sale? De esta manera, también estoy disminuyendo el riesgo porque yo no estoy asignando permisos de manera individual. Yo estoy aquí, pues de cierta manera, automatizando mi administración y asignando como tal un grupo de servicios y no por servicios, lo cual eso puede dificultar muchas veces la parte de administración y se me puede ir un permiso que no deba yo de, pues de proporcionar, ¿no? Entonces, pues aquí estamos disminuyendo el riesgo en la parte de acceso. También en la parte de identity les comentaba el concepto de compartimentos, que es otra cosa más que un concepto lógico que me ayuda a agrupar a un cierto grupo de servicios. Por ejemplo, si yo tengo un compartment que se llama compartment 1, yo puedo tener ahí pues asociados en datos, ¿no? Si yo tengo un compartment que se llama compartment 2, yo puedo tener asociado ahí pues un conjunto, por ejemplo, de máquinas virtuales y máquinas físicas. Entonces, al final mi compartment, lo único que va a ayudar, bueno, me va a ayudar como tal, pues a organizar mis servicios que tengo desplegados en la nube, para no tenerlos todos dispersos. La parte del multifactor de autenticación, lo que les comentaba, también es parte de Identity, también es parte de este concepto, lo cual yo tengo la opción de habilitarlo o deshabilitarlo. ¿Sale? Aquí la recomendación es que pues, lo podamos habilitar para tener un nivel más arriba de seguridad. Y la parte de Identity también me ofrece una parte de monitoreo, donde, por ejemplo, si yo tengo habilitado mi multifactor de autenticación, pues, ¿qué va a suceder? Yo a través del monitoreo puedo tener visibilidad si estoy recibiendo intentos de ataque a mis servicios, particularmente a nivel de usuario. Si alguien quiere acceder a mi usuario, si alguien ya incluso tiene mi contraseña, yo lo puedo ver a través de estos, de esas opciones de seguridad. Entonces, el multifactor de autenticación con la parte de monitoreo me pueden ayudar a tener una visibilidad en temas de seguridad. Y por supuesto, si yo detecto que ya estoy siendo pues partícipe de ataques, pues tengo que tomar acción en ese tipo de situaciones, ¿no? La parte de network, bueno, ¿cómo yo puedo asegurar más la parte de network? En el diagrama anterior veíamos algunas opciones, pero por ejemplo, aquí tenemos también algunas otras. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el tema de la VPN Site to Site. Recordemos que muchas veces, a lo mejor también por tema de practicidad, yo puedo desplegar un servicio con acceso público, lo cual pues evidentemente no es correcto. ¿Cómo puedo yo mitigar esta parte? Pues además de que yo puedo habilitar un concepto de Bastion, que ya lo vimos hace un momento, yo también puedo configurar un tema de VPN Site to Site, donde este concepto de VPN me va a permitir interconectar mis servicios, por ejemplo, en premise, con la nube a través de canales pues, privados, ¿no? De tal manera que pues ahí estoy reduciendo también el riesgo.
El tema de Fast Connect es muy parecido al tema de la VPN Site-to-Site. Aquí el detalle es que Fast Connect me va a permitir intercomunicar mis servicios con un mayor nivel pues de transferencias. ¿Sale? El tema del firewall del sistema operativo, sabemos que el tema del firewall del sistema operativo pues es también un punto importante que en muchas ocasiones quizás llegamos a deshabilitar, pero también dentro de las buenas prácticas tenemos que habilitarlo como una opción adicional. ¿Sale? Correcto. Ahora, vamos a ver algunas opciones de seguridad que tenemos también en la parte ahora, pero particularmente de base de datos. Las opciones que vimos previamente de seguridad se enfocan la mayor parte a temas de la nube. Hay por ahí dos, tres opciones de seguridad que podemos también implementar en ambientes on-premise, pero son contados. Particularmente estas opciones que vamos a ver de base de datos pueden ser implementados tanto en bases de datos en la nube como en bases de datos en on-premise, tanto en cloud. ¿Sale? Entonces empezamos con el primero. Ya habíamos visto el tema de Oracle Data Safe. Oracle Data Safe me ayuda pues, con la parte de identity, con la parte de accesos. Y es correcto porque les comentaba hace un momento que la parte de Data Safe pues, se mete a analizar los usuarios, cómo están configurados, cómo están sus roles, cómo están sus permisos en general. Entonces, si Data Safe detecta alguna vulnerabilidad, algún problema, algún riesgo, pues me lo va a hacer saber. Previene acceso a los datos, previene acceso a no autorizar los datos, también eso es cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que DataSafe analiza mi base de datos, pues me va a decir si existe algún riesgo de que pues, algún usuario a lo mejor está teniendo acceso a información que no debería. ¿Mantiene mi información segura? Sí, porque una vez que ahora con DataSafe a mí me regresa las recomendaciones y yo las aplico, entonces estoy manteniendo pues mi información de una manera segura. Oracle Data Safe también monitorea pues los riesgos de ataque, sí, también, porque recuerden que al final, cuando me regresan las recomendaciones, si detecta algún riesgo de ataque, también me lo va a hacer saber. Entonces, Oracle Data Safe es una herramienta que me puede ayudar a mantener pues, la seguridad en diferentes pues, capas, ¿no? Como lo podemos ver aquí. El tema de Oracle Database Security Assessment Tool es una herramienta que, pues, como su nombre lo dice, me va a ayudar a hacer un assessment, una revisión de cómo está la configuración de mi base de datos. De la misma manera, si esta herramienta encuentra algún riesgo, alguna configuración que me pueda causar a mí un riesgo, pues me lo va a hacer saber. Aquí tenemos un ejemplo de esta herramienta, pues en la cual pues nos dice, por ejemplo, cuáles son pues los checks que han pasado, cuáles son los que pues, se evalúa el total de puntos evaluados, cuáles son las recomendaciones, cuántas recomendaciones hay, cuáles son de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y en total, cuáles han sido, pues, como tal, los puntos que ha encontrado para ser atendidos. ¿Sale? Entonces, ese es un resumen de cómo la herramienta pues, nos ayuda a trabajar en estos aspectos de seguridad. El tema de Database Vault es una opción también de base de datos que me va a ayudar a proteger la información a un nivel más arriba. Recordemos que en base de datos nosotros tenemos un nivel, o bueno, tenemos la parte de seguridad, podemos llamarlo desde el nivel básico, que es la parte de usuarios, la parte de permisos, la parte de roles, la parte de contraseña. Pero la parte de Database va un paso más arriba, va a proteger más a detalle la información. Si nosotros tenemos detectado que tenemos información que es crítica, que es información que no puede o no debería ver cualquier usuario, con DataSafe yo puedo proteger más particularmente esa información. La parte de Label Security es una opción que también me ayuda e incluso puede ser utilizado con el concepto previo que es Database Vault. El tema de Label Security lo que nos va a ayudar es a etiquetar precisamente dónde está la información crítica. Por ejemplo, si yo tengo detectado que ya tengo 10 tablas donde hay información crítica, pues con Label Security yo me encargo de etiquetar esas tablas y al final yo les aplico pues una opción de seguridad. ¿Se ven? La parte de Advanced Security, que también puede ser utilizado por
los dos puntos previos, que son Database Vault y Label Security, la parte de Advanced Security a mí me va a permitir encriptar la información a través del concepto de Transparent Data Encryption, ¿sale? También me va a permitir enmascarar la información. ¿Qué es enmascarar la información? Si yo tengo información sensible, por ejemplo, que he copiado de mi base productiva a mi base de test, estoy teniendo información importante en mi base de test. Entonces, si yo aplico el concepto de enmascaramiento de datos en mi base de datos de test, lo que voy a hacer es que al usuario final yo le voy a cambiar la información de salida, de tal manera que el usuario no tenga acceso a la información original, ¿sale? Entonces aquí estoy protegiendo mi información. De manera adicional, si yo no quiero utilizar la parte de Advanced Security, solamente puedo utilizar por separado la parte de Data Masking para enmascarar mi información. La parte de Kate Vault, como lo comentábamos hace un momento, también aquí para la parte de base de datos me ayuda para un concepto similar, que es almacenar mis contraseñas de manera segura, en este caso, pues las contraseñas encriptadas. Audit Vault y Database Firewall son opciones que a mí me ayudan a detectar el tráfico que es potencialmente peligroso hacia mi base de datos, ¿no? ¿Cuáles son esas peticiones que están llegando a mi base y que son peligrosas? Si yo detecto intentos de ataque, pues bueno, ahí también puedo tomar acceso a, pues, puedo tomar pues acción para ese tipo de situaciones. No puedo pues, ya como tal rechazar esas conexiones a través de conceptos que vimos ya previamente, ¿sale? Y llegamos a la parte de la arquitectura de seguridad. Aquí nosotros vemos un ejemplo de pues, una arquitectura de cómo nosotros estamos distribuyendo los servicios cloud. ¿Sale? ¿Qué tipo de servicios tenemos? Y aquí podemos ver algunos conceptos que nosotros ya hemos visto en slides previos. Por ejemplo, primero, pues empezar con el hecho de que yo en mi esquema de cloud, que en este caso es todo lo que está cerrado en el cuadro principal, ¿qué servicios tengo? Por ejemplo, aquí tengo pues servicios de base de datos, tengo pues una replicación de base de datos, tengo por ejemplo aquí habilitado la opción de CloudGuard, seguramente pues para ciertos servicios que bueno, aquí no podemos ver o no están plasmados, y también del lado que donde se están replicando nuestros servicios, pues también tenemos la parte de CloudGuard. Recordemos que ahí, pues nosotros, si lo tenemos habilitado, podemos tener una serie de recomendaciones que podemos aplicar en temas de seguridad. Pero además, fíjense aquí, tenemos un concepto que veíamos hace un momento, que es la parte de VPN, ¿no? Si yo tengo uno o más servicios que voy a intercomunicar de la parte de nube hacia mi ambiente on-premise, yo puedo asegurar esa información a través de a través de una conexión privada. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues a través de una VPN. ¿Sale? La VPN es un servicio que también puedo configurar del lado de Oracle en conjunto pues, con el lado de pues, el data center de mi cliente. ¿Sale? Y la parte de Fast Connect, recuerden que funciona de manera similar a la VPN, solamente que Fast Connect me va a permitir una mayor velocidad en la transferencia de datos. ¿Y cómo logro esta configuración? Pues dentro de la Cloud Infrastructure yo tengo que utilizar, por ejemplo, un tipo de gateway, que es el Dynamic Routing Gateway, el cual me va a ayudar precisamente a intercomunicar mis servicios que están en nube con mis servicios que están en on-premise. ¿Sale? ¿Qué otras opciones vemos por aquí? Por ejemplo, aquí vemos del lado derecho, superior derecho, vemos un servicio que se llama Service Gateway. Este servicio, este gateway o tipo de gateway, me va a ayudar a intercomunicar servicios de otra índole. Por ejemplo, aquí yo tengo un Service Gateway que me va a ayudar a intercomunicar, por ejemplo, pues una máquina virtual con un sistema de almacenamiento. ¿Esto para qué me sirve? Pues si yo genero un respaldo de mi máquina virtual, ese respaldo me lo puedo llevar a un sistema de almacenamiento también en la nube, ¿sale? Pero esa intercomunicación la logro a través de un Service Gateway, ¿sale? De este lado, bueno, aquí podemos ver también el tema de, pues, las aplicaciones. El tema, aquí tenemos un servidor aplicativo, aquí tenemos otro servidor aplicativo, que también tenemos dentro de la nube, ¿no? ¿Qué conceptos podemos aplicar
para nuestras capas aplicativas, pues ya vimos que, por ejemplo, el Web Application Firewall, ¿no? Por ejemplo. También dentro de la nube de Oracle nosotros tenemos opciones más a detalle que podemos configurar en temas de seguridad. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la parte también derecha, en la parte superior derecha, estamos viendo un concepto de Security List, donde yo solamente estoy permitiendo el acceso a mis servicios a través de un conjunto de reglas que yo estoy definiendo, nada más. ¿Sale? Entonces hay que ser muy específicos en esa parte. Aquí viene un ejemplo más particular de cómo nosotros pudiéramos armar una arquitectura de solución, por ejemplo, para una aplicación que vaya a utilizar la parte de Web Application Firewall. Recordemos que generalmente las aplicaciones pues van o tienen que estar expuestos a Internet. Entonces, si mi requerimiento así lo dicta, pues lo que yo tengo que hacer es pues configurar pues un servicio de WAF, ¿no? De Web Application Firewall, donde aquí podemos ver que nuestros clientes, nuestros usuarios van a acceder a través de Internet hacia nuestro servicio que está en la nube, en este caso hacia nuestra aplicación. Entonces, aquí la parte del WAF funciona como un muro de protección hacia nuestros aplicativos, porque recuerden que les comentaba que la parte del WAF funciona a través de una serie de reglas que me van a ayudar a rechazar todas aquellas peticiones de conexión que sean consideradas peligrosas, ¿sale? Entonces, a través de mis políticas, ¿sale? Voy a proteger mis aplicaciones, ¿correcto? Aquí tenemos otro ejemplo, es pues un poco similar al que veíamos inicialmente. También tenemos aquí el tema, por ejemplo, de Fast Connect, tenemos el tema de la VPN, hacer una tienda on-premise. Adicionalmente, aquí sí hemos plasmado, por ejemplo, el tema del Web Application Firewall, ¿no? Cómo yo lo puedo pues, aplicar hacia mis nodos aplicativos. Y noten aquí algo muy interesante. Aquí en este diagrama yo tengo desplegado, bueno, tengo considerado un concepto, un servicio que se llama Load Balancer. Un Load Balancer también está expuesto a Internet generalmente. También lo puedo, bueno, hacer de manera local. Pero cuando está expuesto a Internet, mi Load Balancer funciona también como un muro de protección hacia mis servidores aplicativos. ¿Sale? Entonces, fíjense aquí lo interesante. Yo tengo mis servidores aplicativos, tengo mi primera capa de seguridad, que es mi balanceador, el cual, pues, les comento, funciona como una barrera de protección. Además de que el balanceador pues, me va a permitir repartir la carga, ¿no? Dentro de mis servidores aplicativos. Y adicionalmente de mi balanceador, yo aquí tengo un concepto de WAF, ¿sale? Entonces, si se fijan, dependiendo del tipo de servicio, yo no estoy limitado solamente a aplicar un concepto de seguridad, sino que puedo aplicar más de uno. Incluso aquí en este diagrama yo tengo más de 2 conceptos de seguridad aplicados a mis servicios, porque también tengo, por ejemplo, una tabla de ruteo, tengo una lista de seguridad de acceso. Entonces, eso también son niveles de seguridad adicionales que me van a ayudar a proteger mis servicios. Entonces, aquí estamos aplicando más de una opción de seguridad a un servicio que en este caso, pues, es mi aplicación. ¿Correcto? Listo. Pues terminamos con la información que les quería compartir. Si tienen alguna duda, con gusto los podemos responder.